El trastorno bipolar es un puente entre las dos clases diagnósticas, trastornos depresivos y trastornos del espectro de la esquizofrenia, dada la sintomatología, historia familiar y genética. Esta afección es un trastorno que se caracteriza por la presencia de episodios maníacos, hipomaníacos, depresivos o mixtos. Los brotes tienen generalmente una evolución recurrente y se alternan con periodos del estado de ánimo normal. Según el DSM-5, existen 7 categorías nosológicas. El trastorno bipolar 1 es cuando el paciente ha presentado al menos un episodio maníaco a lo largo de su vida. Los episodios hipomaníacos y los de depresión mayor son frecuentes en este trastorno, sin embargo no son necesarios para el diagnóstico del mismo. Aquí les dejamos algunas características diagnósticas. El trastorno bipolar 2 se da cuando se produce una recurrencia de episodios depresivos e hipomaníacos. Aquí les dejamos algunas características a tomar. La tercera categoría es del trastorno ciclotímico. Los pacientes que muestran síntomas depresivos e hipomaníacos sin llegar a cumplir criterios para los calificativos anteriores. La cuarta categoría es del trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias o medicamentos, que se da como consecuencia de determinados tóxicos. La quinta categoría es del trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica como consecuencia de una enfermedad. La sexta categoría es en donde predominan los síntomas característicos del trastorno bipolar y trastorno relacionado que causan un malestar clínicamente significativo, pero que no cumplen con todos los criterios. Se utiliza cuando el clínico opta por comunicar el motivo específico. Séptima categoría, en donde predominan los síntomas característicos del trastorno bipolar y trastorno relacionado que causan un malestar clínicamente significativos pero que no cumplen todos los criterios. Se utiliza cuando el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios diagnósticos, dado que no existe suficiente información. Características, síntomas y signos. Episodio maníaco e hipomaníaco. Se caracteriza por un estado anímico hipertímico. Episodio depresivo. Se manifiesta como cualquier síntoma depresivo. Episodio mixto. Se suele dar cita síntomas maníacos y depresivos de forma simultánea. Síntomas psicóticos como delirios, alucinaciones y pensamiento desordenado. Podemos citar 3 causas biológicas del trastorno bipolar. 1. Predisposición genética o determinismo o interacción ambiental. 2. Desequilibrios neuroquímicos, que equivale a una hiperactividad o una hipoactividad de los neurotransmisores. Y 3. Alteración de los circuitos cerebrales. Predisposición genética, que tiene que ver con el modelo de herencia, el cual es poligénico, que quiere decir que tiene muchos genes con poca acción, y multifactorial, que tiene que ver con la interacción en el medio ambiente como un compendio de factores biológicos, psicológicos y ambientales. A continuación vamos a hablar acerca de las categorías de fármacos que pueden ser usados en el tratamiento del trastorno bipolar. El tratamiento farmacológico del trastorno bipolar constituye un elemento indispensable en la lucha contra esta enfermedad, pues tiene como objetivo reducir la intensidad, frecuencia y consecuencias de los episodios más agudos, así también mejorar el funcionamiento global y la calidad de vida de las personas que lo padecen. Las opciones farmacológicas más utilizadas en el tratamiento del trastorno bipolar se dividen en 4 grandes grupos. Estos son estabilizadores, antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. A su vez, los estabilizadores se dividen en 2 categorías de fármacos, el litio y los anticonvulsivos. Entre los anticonvulsivos encontramos fármacos como el valproato sódico, el carbamazepina, oxcarbamazepina y la lamotrigina. Otro grupo de fármacos usados en el tratamiento del trastorno bipolar son los antipsicóticos, los cuales buscan apalear síntomas psicóticos como los de la esquizofrenia. Se puede encontrar fármacos de primera generación y de segunda generación. También contamos con fármacos antidepresivos como son el ADT, el ISRS, Dualis, NASA y bupropión. Por último, contamos con fármacos ansiolíticos, como las benzodiazepinas. Ahora veremos el mecanismo de acción de los fármacos. El mecanismo de acción del litio aún no es muy conocido, sin embargo se cree que afecta las señales de transducción a través de inhibición de enzimas de segundos mensajeros, o modulando proteínas G, o la interacción de varios sitios en cascadas de transducción de señal. El ácido valproico tiene 3 hipótesis de mecanismo. La primera es que inhibe canales de sodio sensible al voltaje,
La segunda potencia las acciones del neurotransmisor GABA y la tercera regula cascadas de transducción de señal. La carbamazepina actúa bloqueando canales de sodio sensible al voltaje en una zona de interior del propio canal llamada subunidad alfa. La motrigina se une a canales de sodio sensible a voltaje con la capacidad de disminuir la liberación del neurotransmisor glutamato. Oxarbazepina y eslicarbazepina se unen a canales sensibles al voltaje de sodio. Topiramato parece potenciar la función del GABA, reduce la función del glutamato interfiriendo a canales sensibles de voltaje de sodio y de calcio, pero de forma distinta a otros anticonvulsionantes. Gabapentina y pregabalina se unen a canales de calcio sensibles al voltaje e impiden la liberación del glutamato. Riluzol tiene el mismo mecanismo de acción de la lamotrigina, es decir, unirse a canales de sodio sensibles al voltaje.